Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la web del Profe de Mates. En este caso vamos a trabajar sobre el método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por variables separadas. ¿Y de qué trata este método? Este método se aplica sobre aquellas ecuaciones diferenciales de primer orden que se pueden escribir como estás viendo. Y' la derivada de la función y igual a una cierta función en x por una cierta función g sobre la función y normalmente suelen llevar una condición inicial, como por ejemplo que y de x sub 0 sea igual a y de y sub 0. Si tenemos la ecuación diferencial en esas condiciones, podemos aplicar el método de variables separadas haciendo lo siguiente. Lo primero que haremos será separar las variables, de ahí el nombre del método. Si tenemos que y' es igual a f de x por g de y, reescribimos a y' como la diferencial de y entre diferencial de x y pasamos a g de y a dividir a la primera parte de la ecuación, mientras que al diferencial de x lo pasamos a multiplicar a la segunda parte de la ecuación, dejando que diferencial de y entre g de y es igual a f de x por diferencial de x. En estos momentos ya decimos que tenemos a las variables separadas, ya que la variable dependiente y está a la izquierda de la ecuación y la variable independiente x está a la derecha de la ecuación. En ese momento integramos en ambos lados de la igualdad, resolviendo lógicamente las integrales que se van a generar, que son la integral de 1 partido de g de y por diferencial de y y la integral de f de x por diferencial de x. Ahí ya dependemos un poco de las integrales que hayan resultado. Una vez que hayamos resuelto esas integrales, tendremos una expresión en función de y de x, donde puede ser que podamos despejar a la función y o puede que no. En todo caso, si tenemos una condición inicial como y de x sub 0 igual a y de y sub 0, podemos calcular la constante de integración que se va a generar cuando integremos a partir de esa condición inicial. Vamos entonces a poner a prueba este método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden para variables separadas y lo hacemos con el siguiente ejemplo. El ejercicio se trata de resolver la ecuación diferencial y multiplicado por diferencial de x menos entre paréntesis 1 más x cuadrado por diferencial de y igual a 0 con la condición inicial de que y de 1 es igual a 1. Comenzamos con la aplicación del método y lo primero que hacemos es separar las variables. Si tenemos que y por diferencial de x menos paréntesis 1 más x cuadrado, cierra el paréntesis, diferencial de y es igual a 0, podríamos reescribir esa ecuación como y por el diferencial de x igual a 1 más x cuadrado entre paréntesis por el diferencial de y. Ahora vamos a intercambiar a y en el primer miembro y a 1 más x cuadrado en el segundo miembro, llevando a y a dividir al segundo miembro y a 1 más x cuadrado a dividir en el primer miembro. Por lo tanto queda 1 partido de 1 más x cuadrado diferencial de x es igual a 1 partido de y por el diferencial de y. Ya tenemos las variables separadas, entonces ahora vamos a integrar en ambos lados de la igualdad, teniendo que realizar la integral de 1 partido de 1 más x cuadrado diferencial de x en el primer miembro de la ecuación y la integral de 1 partido de y diferencial de y en la segunda parte de la ecuación. Como la integral de 1 partido de 1 más x cuadrado diferencial de x es un arco tangente, escribimos arco tangente de x más un cierto valor de k, y la integral de 1 partido de y diferencial de y la escribimos como un logaritmo neperiano de valor absoluto de y. Y no te preocupes porque aun cuando deberíamos de poner ahí una constante, imaginemos que esa constante la hemos pasado al primer miembro de la igualdad y forma parte del valor k constante. En ese caso, si queremos despejar a y, pondremos que y es igual a más menos e elevado al arco tangente de x más k. Y como e elevado a arco tangente de x más k es lo mismo que e elevado a arco tangente de x multiplicado por e elevado a k, vamos a suponer que más menos elevado a k es la constante c y pondremos que y es igual a c por e elevado al arco tangente de x. Tan solo nos falta ya calcular el valor de esa constante c. Procedemos entonces a sustituir la condición inicial y de 1 es igual a 1 en la ecuación resultante. Por lo tanto, c por e elevado al arco tangente de 1 es igual a 1. Como la arco tangente de 1 es pi cuartos, pondremos que c por e elevado a pi cuartos es igual a 1 y llevando a dividir a e elevado a pi cuartos a la segunda parte de la ecuación, obtendremos que c es igual a e elevado a menos pi cuartos. Por lo tanto, la función que verifica la ecuación diferencial de primer orden que determina el enunciado es y igual a e elevado a menos
menos pi cuartos por e elevado al arcotangente de x. O si reescribimos a la función aplicando la propiedad de la multiplicación de potencias con la misma base, podríamos decir que y es igual a e elevado a menos pi cuartos más la arcotangente de x. Con ello habremos resuelto la ecuación diferencial de primer orden por variables separadas y tenemos además la expresión de y en función de x. Vamos a otro ejemplo, el ejercicio número 2, que se trata de resolver la ecuación diferencial e elevado a 3x por y' igual a paréntesis e elevado a 3x más 2 cierra paréntesis por y con la condición inicial y de 0 igual a e. Vamos a ver si podemos en este caso separar las variables y para ello reescribimos a y' como diferencial de y entre diferencial de x, pasando de izquierda a derecha a e elevado a 3x que va a pasar dividiendo y al diferencial de x que va a pasar multiplicando, mientras que el factor y de la segunda parte de la ecuación va a pasar dividiendo a la primera parte de la ecuación. Y con ello podríamos tener entonces separadas a las variables independiente y dependiente. Así pues, tenemos entonces que el diferencial de y partido de y es igual a e elevado a 3x más 2, todo ello dividido entre e elevado a 3x por el diferencial de x. Hemos conseguido separar las variables. Ahora toca integrar en ambos lados de la igualdad, escribiendo integral de 1 partido de y diferencial de y igual a integral de e elevado a 3x más 2 partido de e elevado a 3x diferencial de x. Me vais a permitir que reescriba a la segunda integral como la integral de dos sumandos. En este caso serían la integral de e elevado a 3x partido de e elevado a 3x más 2 partido de e elevado a 3x. Y como e elevado a 3x partido de e elevado a 3x es 1 y 2 partido de e elevado a 3x es 2 por e elevado a menos 3x, se trata de una suma de dos integrales inmediatas. Así pues, tratamos de resolverlas y para ello la integral de e elevado a menos 3x necesita del factor menos 3 para poder aplicar la integración de una función exponencial. Hemos colocado el menos 3 y también dividiendo un menos 3 para compensar ese factor menos 3 que acabamos de colocar y que nos hace falta, ya que la integral de una exponencial necesita de la derivada del exponente multiplicando a la propia función exponencial. En ese caso, como la integral de 1 partido de y diferencial de y es el logaritmo neperiano del valor absoluto de y, y en el otro lado de la igualdad la integral de 1 es x, mientras que la integral de la exponencial va a ser menos 2 tercios por e elevado a menos 3x, sumándole una constante k, podríamos llegar a despejar a la variable dependiente y decir que, aparte de que el logaritmo neperiano del valor absoluto de y es x menos 2 partido de 3 por e elevado a 3x, todo ello sumándole la constante k, si quitamos el logaritmo neperiano, quedará que y es igual a más o menos e elevado a x menos 2 partido de 3 por e elevado a 3x más k, todo ello en el exponente. Como además e elevado a una suma de exponentes es lo mismo que e elevado al primer exponente por e elevado al segundo exponente, podríamos reunificar a e elevado a k con el signo más menos en una sola constante c, escribiendo entonces que y es igual a c por e elevado a x menos 2 partido de 3 por e elevado a 3x. Ahí tenemos ya escrita a la función en términos de x y de la constante c. Como resulta que tenemos una condición inicial que dice que y de 0 es igual a e, procedemos a sustituir en la función obtenida y entonces e es igual a c por e elevado a 0 menos 2 partido de 3 por e elevado a 3 por 0, y como e elevado a 3 por 0 es e elevado a 0, que es 1, 1 por 3 es 3 y 0 menos 2 partido de 3 por 1 es menos 2 tercios, nos queda que e es igual a c por e elevado a menos 2 tercios. Pasamos de multiplicar a dividir a e elevado a menos 2 tercios, quedando entonces que e por e elevado a 2 tercios es igual a c, y si sumamos los exponentes de esas dos exponenciales con la misma base, obtenemos que e elevado a 5 tercios es igual a c. Así pues, tenemos ya la función resultante de la ecuación diferencial que nos han dado, y es igual a e elevado a 5 tercios por e elevado a x menos 2 partido de 3 por e elevado a 3x, y como tenemos una multiplicación de dos exponenciales con la misma base, podríamos reunificar en una sola exponencial escribiendo y es igual a e elevado a x menos 2 partido de 3 por e elevado a 3x más 5 tercios, todo ello
en el exponente de la exponencial. Esta es la solución de la segunda ecuación que nos han planteado. Vamos con un tercer ejemplo, el ejercicio número 3, en el que se trata de resolver la ecuación diferencial y' igual a y más x cuadrado por y menos 1 menos x cuadrado con condición inicial y de 0 igual a e elevado al cuadrado. Y como puedes observar, si se trata aquí de separar las variables, lo tenemos un poquito más difícil que en los dos ejemplos anteriores. Y es que nos han querido esconder que esto es verdaderamente una ecuación diferencial de variables separadas. ¿Cómo actuaremos? Date cuenta que aparte de que y' sea diferencial de y entre diferencial de x, si sacamos factor común a y en los primeros dos sumandos, tendríamos que y multiplica a 1 más x cuadrado. Fíjate que el tercer y el cuarto sumando, si le sacamos de factor común menos 1, también queda 1 más x cuadrado. De tal modo que podríamos reescribir a esa ecuación como diferencial de y entre diferencial de x igual a y por 1 más x cuadrado, entre paréntesis, menos 1 más x cuadrado, entre paréntesis. Ahora, si sacamos de factor común a 1 más x cuadrado, en la segunda parte de la igualdad, podríamos reescribir a esa ecuación como diferencial de y entre diferencial de x es igual a 1 más x cuadrado, entre paréntesis, que multiplica a y menos 1, entre paréntesis, y esa expresión sí que es separable, ya que si llevamos al factor y menos 1 a dividir a la primera parte de la ecuación y al diferencial de x a multiplicar a la segunda parte de la ecuación, obtendríamos que el diferencial de y partido de y menos 1 es igual a 1 más x cuadrado por el diferencial de x. En la parte de la izquierda está la variable dependiente y en la parte de la derecha está la variable independiente x. Hemos separado las variables. Interesante ha sido este truco algebraico para poder separar a las variables y como siempre ahora vamos a integrar en ambos lados de la igualdad y nos proponemos resolver la integral de 1 partido de y menos 1 diferencial de y la integral de 1 más x cuadrado diferencial de x. La primera va a ser una integral de tipo logarítmico y la segunda va a ser la integral de un polinomio, con lo cual el resultado de estas dos integrales es de lo más fácil que se puede pedir desde el punto de vista de la integración. En este caso, la integral de 1 partido de y menos 1 diferencial de y será el logaritmo neperiano del valor absoluto de y menos 1 y en la segunda integral tendremos que la integral de 1 es x, mientras que la integral de x cuadrado es x cubo partido de 3, a lo que le sumamos la constante k. Para quitar el logaritmo neperiano vamos a hacer la exponencial en la segunda parte de la ecuación escribiendo que y menos 1 es igual a más menos e elevado a x más x cubo partido de 3 más k, todo ello en el exponente de la exponencial. Y volviendo a realizar ese truco algebraico por el que más menos e elevado a k termina siendo una nueva constante c y mandando a menos 1 al otro lado de la igualdad sumando, tendremos que y es igual a 1 más c por e elevado a x más x cubo partido de 3. Vamos ahora a calcular el valor de la constante c. Como y de 0 es igual a e elevado al cuadrado, sustituimos en la función y obtenemos que e al cuadrado es igual a 1 más c por e elevado a 0 más 0 al cubo partido de 3. Como 0 menos 0 al cubo partido de 3 es 0 y e elevado a 0 es 1, entonces e cuadrado es igual a 1 más c, de donde c será e elevado al cuadrado menos 1 y podemos ya escribir a la función y con el valor verdadero de la constante de integración para la condición inicial que nos han dado. Así pues, y es igual a 1 más e al cuadrado menos 1 entre paréntesis por e elevado a x más x cubo partido de 3 y esa es la función solución de la ecuación diferencial planteada con la condición inicial de que y de 0 es igual a e elevado al cuadrado. Recuerda que el método de resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden por variables separadas es el primero y el más básico de todos los métodos, el primero que te tienes que plantear ante cualquier ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Una vez descartado este método ya podrás plantearte otros métodos que te explicaré en sucesivos vídeos. Pero siempre tienes que pensar si una ecuación diferencial ordinaria de primer orden es resoluble primeramente por este método que se considera el más básico de todos los métodos de resolución de ecuaciones diferenciales. Espero haberme explicado lo suficientemente bien para que hayas entendido el método y me despido de ti hasta un nuevo vídeo aquí en la web del profe de mates. Hasta entonces, un saludo.